ya estamos con nuestro primer invitado. Se trata de Jorge Richter, el vocero de la presidencia, del vocero del Estado, quien ha tenido la gentileza de estar temprano acá en Televisión Universitaria para hablar de algunos temas que están sonando muy fuerte. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria, sobre todo por tu buena voluntad con este medio de comunicación. No, no es buena voluntad, es lo que uno tiene que hacer. Dejar un saludo cordial para todas las bolivianas, los bolivianos, que sea un buen miércoles. Jorge, aparentemente hoy se podría solucionar el tema de las elecciones judiciales. El vicepresidente ha convocado, se han reunido los jefes de bancada y al parecer les quedan 2 puntos para avanzar. El tema de cómo se va a llevar adelante, ya sea por plancha, por elección, y el otro tema es importante de cuándo se va a realizar las elecciones judiciales. Sí, efectivamente. Es necesario para el país poder transitar un camino hacia la institucionalización de nuestra justicia. Es un primer paso. Siempre se ha mencionado y se ha dicho de que la elección de los magistrados por voto popular no es lo que en definitiva va a dar la solución estructural al tema de la justicia. 2 elecciones. Pero, sin embargo, no deja de ser importante, porque esto es lo que señala la Constitución como mecanismo para poder elegir jueces, magistrados también en el país. Los 2 puntos que acabas de mencionar son puntos sensibles. De hecho, han sido los puntos que han ido en consulta con el Tribunal Constitucional y han sido elementos centrales. Se califica de forma individual o se estructuran y se elaboran unas planchas. Allí seguramente va a estar uno de los temas centrales de discusión. El otro punto es que lo que vaya a trabajar esta comisión tendrá que pasar después por el filtro de la Comisión de Constitución y el Pleno. Allí vamos a tener seguramente el debate mayor. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de ayer hemos escuchado a algunos asambleístas que han desahuciado también el diálogo. Y es allí donde vamos a poder encontrar la verdadera y genuina voluntad de solucionar o no este punto, este tema de la elección de la justicia y su institucionalidad. El otro aspecto es que paralelamente, entendemos nosotros, debería existir una muestra clara de parte de quienes están bloqueando, de poder permitir la apertura de los caminos, la liberación de los caminos, no tenerlos bloqueados, de forma tal de que el país recupere también su tranquilidad. Es importante siempre, Sandro, tú conoces de esto, es importante siempre que un Estado tenga tranquilidad, paz social y gobernabilidad. Y si hay ya una vía abierta de diálogo, por supuesto que no se someta a la población a estos vaivenes que le causan un daño inmediato. Y la pregunta, y termino con ello, ¿existe voluntad real y genuina para levantar los bloqueos o hay un objetivo mayor puesto allí en la medida de presión? Bueno, tú haces esa pregunta y yo te voy a responder con tu propia respuesta. O sea, la anterior semana tú hablabas de que detrás de las movilizaciones, de los bloqueos, existe una visión política. Es decir, Evo Morales está tratando de generar un conflicto para poderse habilitar como candidato a las próximas elecciones. Esto es así, Sandro. En los hechos reales de la política del día a día, de la realpolitik, diría, ¿no? En los hechos reales, la intencionalidad no es la justicia y su institucionalidad para el grupo que está bloqueando. La intencionalidad es poder tener una injerencia directa sobre la composición del Tribunal Constitucional, eliminando a los actuales magistrados, intentar sustituirlos por algún mecanismo, yo digo que ellos buscan una solución, entre comillas, política, y que con nuevos magistrados, con nuevas personas, allí ellos puedan entonces revisar una sentencia que le incomoda o le dificulta de forma absoluta su candidatura el próximo año. Si estuviese en el gobierno, revisando los antecedentes de los últimos
14 años, o de los 14 años de su gestión de gobierno, el expresidente tenía un hábito instalado en su forma de ser, que era acomodar la constitución política del Estado, las normas, las reglas de juego, siempre de forma favorable para partir con una posición de ventaja en lo que son procesos electorales. Bueno, hoy, como no está en el gobierno, en términos de ser él quien encarna la titularidad del Poder Ejecutivo, pues entonces busca algún mecanismo de influencia. ¿Cuál es el mecanismo de influencia? La movilización, un país colapsado y la solución política. Porque si no, Sandro, tú no entenderías de otra forma algo que es fundamental. Te dicen que hay que ir a elecciones, que la comisión trabaje, que se convoque a elecciones, pero que renuncien de forma inmediata. Y quieren dejar en suspenso el poder judicial en nuestro país, el Tribunal Constitucional. Si no tenemos magistrados, si tenemos un vacío de poder allí, imagínate un presidente que decide emitir un decreto donde se están violentando los derechos políticos de toda la ciudadanía en nuestro país. ¿Quién revisa la constitucionalidad de ese decreto? ¿Quién ejerce el control constitucional allí? No puede quedar vacío. En un Estado serio no puede quedar vacío. En un Estado imaginario y discursivo como el que proponen, allí, pues claro, palabras sin mucho razonamiento y sin mucha profundidad son emitidas cada día, pero en los hechos reales un Estado serio no puede quedar sin justicia. Ahora, hoy aparentemente, según lo que acabas de mencionar, se va a tratar de solucionar esos dos puntos importantes. El bloqueo todavía no se levanta, hay una presión latente con los bloqueos. ¿Qué es lo que va a suceder en el caso del ala evista? Van a tratar de forzar, digamos, la elección por plancha para poder meter gente que pueda beneficiar posteriormente a Evo Morales. Esa era una de las observaciones, que cuando va por plancha, ya tú tienes un conjunto de nombres donde el mérito ha quedado más relegado, se ha construido un equipo, si tú quieres, por ser benignos en el concepto, un equipo de gente que se postula y al cual es más fácil respaldar, pues, Sandro. Claro. Electoralmente es más fácil movilizar gente para apoyar una plancha que votaciones individuales. Entonces, lo que estás haciendo es, de forma encubierta, un copamiento por esa vía, un intento de copamiento del sistema judicial. Ahora, Jorge... La batalla, sí, perdón, Sandro, sí. La batalla, fíjate tú, la batalla. De los que también están calladitos y que son partidos menores, la batalla es ver cómo pueden tener injerencia en la justicia del país y que esa injerencia por lo menos les permita establecer un canal de comunicación con un juez, con un magistrado, con el cual ellos tienen alguna relación para ver si pueden allí construir favorabilidades. Tratar de buscar el cuoteo, ¿no? Repartirse las pegas para tener influencia en los diferentes tribunales. Bueno, no te lo he querido decir con tanta crudeza. Bueno, Jorge, cambiando de tema, el presidente en su mensaje de los 15 años del Estado plurinacional fue categórico y enfático. Dijo claramente, la historia nos muestra que los intereses de una persona perjudican a los intereses de toda una nación. Es una indirecta directa a Evo Morales. Es decir, está mostrando de que Evo Morales está perjudicando, está desestabilizando y está atentando contra el gobierno. Es cierto ese criterio, Sandro. A ti te gusta la historia. Los griegos siempre anteponían el interés colectivo sobre el interés individual. Y las ideas progresistas también han valorado siempre con mayor preocupación lo colectivo sobre lo individual. Los sistemas liberales hoy en día, sobre todo y fundamentalmente el capitalismo, exacerba el individualismo y deja de lado lo colectivo, porque en la individualidad estás más desprotegido, en lo colectivo tienes un mejor mecanismo de defensa.
No puede bajo ningún concepto en un país estar la institucionalidad del Estado, la institucionalidad de órganos de poder como el judicial, como el electoral, sujetos a las ansiedades obsesivas de permanencia en el poder político, en la titularidad del poder ejecutivo, concentradas en una persona. Esto es tremendo y es muy crítico. Siempre hay que observar la calidad de la democracia, y la calidad de la democracia está en función de mayor participación, de mayor transparencia, de respeto a unas reglas que nosotros mismos como bolivianos señalamos cuáles deben ser, que se reflejan en la Constitución Política del Estado. El año 2009, Sandro, con las disposiciones transitorias, allí ya se hacía una referencia de que el primer periodo de gobierno, vale decir, el gobierno que inicia el año 2006, ya tenía que ser computado para las siguientes elecciones. Es decir, que el expresidente Morales, en la elección del 2009, de diciembre del 2009, él ya iba a su reelección. Pero sin embargo hizo interpretar y pidió al Tribunal Constitucional que se haga que se dé una mirada favorable al final de cuentas. Como el primer presidente del Estado plurinacional. Exactamente, el 2014. Y después el 2016, el 21F, que siéndole adverso el resultado, nuevamente al Tribunal Constitucional. Todo aquello, en 15 años, todo aquello lo que produce son permanentes situaciones de conflicto encadenadas a la fijación al poder que tiene una persona, una sola persona. Exactamente. Lo que pasa es que al parecer ahora el ala evista y el ala arcista, como se lo viene denominando, está en torno a los intereses de una persona por el ala arcista. Y digo, por el ala evista, por el interés de una sola persona. Hablemos de Evo Morales. Y en el sector de Arce parece que es un conglomerado de grupos que buscan también sus intereses. Es decir, parece que fueran dos autoritarios, uno grupal y otro individual. Existen organizaciones sociales que han empezado a cuestionar esa mirada unipersonal, caudillista y vertical que existe en el lado evista con el proceso electoral del próximo año. Entonces, organizaciones sociales que han observado cómo se está organizando el movimiento al socialismo, la construcción de su estatuto, que margina a las organizaciones sociales, que no les permite tener una adecuada representación, siendo partícipes durante los 14 años de gobierno del expresidente, siendo partícipes directos, entonces estas organizaciones sociales han tomado más refugio en torno a la figura del presidente. ¿Y se fortalece el presidente? El presidente se fortalece, por supuesto, pero el presidente ha señalado y ha dicho de manera clara, no es un tema de candidaturas, es un tema de participación y de otorgarles a las organizaciones sociales el espacio que les corresponde dentro del instrumento. Entonces esto va fraccionando, porque la reacción del sector evista ha sido inmediatamente atacar a todas esas organizaciones sociales o crearle direcciones paralelas en algunos de los casos. Y ello ha ido fraccionando el partido. No sabemos en qué va a concluir aquello, sería muy arriesgado señalar algo, pero no hay un interés que a bien de la persona que está con fijación respecto del poder, vale decir el expresidente, no hay un interés de señalar y decir he agotado mis tiempos de permanencia en la presidencia, de candidaturas, etcétera, vamos a dar paso ahora a una revitalización del partido. Esto no está. Y los proyectos políticos no son de las personas, los proyectos políticos son colectivos. Los partidos tienen presencia y perdurabilidad en el tiempo en tanto y en cuanto pueden oxigenarse con nuevos liderazgos. Porque también hay algo claro acá, Sandro, tú, que
estudias, que te formas, que te capacitas y que si tienes ambiciones absolutamente legítimas y democráticas para decir yo en algún momento quiero gobernar el país, me quiero postular, no puedes estar bloqueado porque hay una persona que con sentido mesiánico entiende y cree que hasta el final de sus días él será el candidato y relega generaciones. Esto es un poco como lo de Balaguer en República Dominicana, que decía... Hace 90 años creo que fue presidente, ¿no? Así es, mientras Balaguer respire, que nadie aspire, dijo él. 7 veces presidente en República Dominicana. Nosotros no queremos un récord de esas características porque no le hace bien a la democracia. Ahora, sin embargo, el ministro Iván Lima, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, salieron al frente, ¿no? Lima le dijo, bueno, Evo Morales es responsable de las muertes en el año 2019. Y del Castillo lo mismo, ¿no? Le dice que está perjudicando, está desestabilizando el país. De alguna manera, el mensaje también del presidente muestra ya que de alguna manera hay una visibilidad de candidatura que no lo ha dicho Luis Arce Catacora, pero enfrentarse ya a Evo Morales ya muestra que hay algún interés detrás de esto. Los hechos del 2019, Sandro, tienen su claridad sobre lo sucedido en una línea directa con la ruptura, con el golpe de Estado. El golpe de Estado del 2019 tiene también muchos componentes, que uno de los factores está en el intento reiterado por las reelecciones y las repostulaciones, sí. Pero no es el único, hay cuestiones sociales, hay desplazamiento de clases dominantes, hay oligarquías que habían perdido su influencia e incidencia sobre el poder político, sobre el poder económico, se habían visto carentes de decisiones que los beneficia, como que Áñez inmediatamente llega al poder y beneficia a los sectores oligárquicos más poderosos de este país. Entonces hay un acumulado que ingresa en la lógica de lo que yo denomino la sustitución circular de élites que habían sido desplazadas, que se reorganizan y estaban volviendo a tomar el poder con la excusa de las reelecciones continuas, y para ello crearon lo del supuesto fraude que nunca demostraron. Para sostener aquel gobierno de facto, la señora Áñez libera de cualquier responsabilidad a través de un decreto a las Fuerzas Armadas, a la policía, y estas cometen los hechos de Sacaba y los hechos de Sencata. Yo no involucraría, es mi visión, no involucraría al expresidente como el autor allí, porque los hechos muestran una relación diferente. Los hechos muestran una relación diferente. ¿Quién tenía el poder de fuego? La señora Áñez y sus acompañantes y sus ministros, los que firman el decreto. ¿Quiénes dan la orden? Ellos. ¿Quiénes aprueban el plan, como dice el informe del GIEI, para salir y matar, como dice el informe del GIEI, en la zona de Sacaba y en la zona de Sencata? La señora Áñez y sus ministros y sus acompañantes. Entonces, el proceso del 19, del golpe de Estado, es muy claro. Ahora, de alguna manera Evo Morales está mostrando fuerza, es decir, ha tratado con varios puntos de bloqueo, ha mostrado que todavía tiene mucha fuerza y mucho seguimiento. Es decir, una vez que se arregle esto, va a salir con otra cuestión para seguir atacando. Tú lo has mencionado. Primero era el tema del tribunal, luego está cambiando el tema del litio. Y así sucesivamente. Y lo que viene y los ataques que hay que esperar, un día nos vamos a volver a sentar en este año, además, Sandro. La siguiente institución a la cual van a intentar devastar es el órgano electoral, sin lugar a dudas, porque el órgano electoral y el Tribunal Constitucional transversalizan los intereses que tiene el expresidente para ser candidato. Claro, porque el tribunal le ha dicho, bueno, vuelve a ser el Congreso, ¿no es cierto? Vuelve a ser el Congreso. Si él no hace el Congreso, puede seguir siendo presidente del partido.
el MAS no pierde la sigla, salvo que incumpla 3 resoluciones del órgano electoral. Ahora, si no se realiza el Congreso, creo que está fijado para mayo, si no se realiza el Congreso en esa fecha, incumple una primera y veremos la reacción del órgano electoral. Ahí. Pero va a apuntar a los distintos órganos del Estado. Tú decías tiene fuerza y está demostrando que todavía tiene fuerza. Esto hay que analizarlo en 2 perspectivas, muy rápido. El eje de carreteras que pasan por el trópico son las carreteras que se conocen como estructurantes, son centrales en el país. Esas carreteras estructurantes, si son bloqueadas en 2 o en 3 o en 4 puntos, el país se remece porque por allí fluye la mayor cantidad de mercadería, de productos, de transitabilidad de la gente. Pero poblacionalmente está localizado en una región específica de Cochabamba, no en toda Cochabamba, en una región específica, y con muy pocos focos de bloqueo y de capacidad de movilización territorial en el resto del país. El Alto está tranquilo, La Paz está tranquila, Santa Cruz, ciudad, está tranquila. Entonces hay una presencia un poco periférica, diríamos así. Poblacionalmente aquello no tiene un impacto electoral importante. Eso hay que mirar, Sandra. Para concluir, Jorge, y agradecerte la presencia acá en el estudio, ¿va a ir de candidato al presidente o no? El presidente va a anunciar este año, como él había señalado, cuál va a ser su rol en las próximas elecciones. Y seguramente él escogerá el mejor momento y dejará también allí expresada su visión sobre qué necesita el país, qué piensa él sobre el próximo proceso electoral, si va a ser una figura activa, si va a ser un observador del proceso, eso lo va a decidir el presidente. El tema económico va a ser determinante, o sea, si mantenemos boyante nuestro barco con la cuestión económica, esto le ayuda a Evo Morales y le ayuda a Luis Arce Catacora. El tema económico es siempre muy importante, que esté bien, pero no es el único factor de referencia para una población. Si está mal la economía, se convierte en el factor de referencia mayor. Entonces, sin lugar a dudas, el estado de la economía hacia fin de año va a ser también seguramente uno de los condicionantes o uno de los elementos que incida en cuál es la posición del presidente. Porque el presidente ha dicho que el modelo no se ha acabado, que la redistribución económica a través de del financiamiento al gas, al petróleo, a la gasolina, va a seguir. Entonces, esto significa de que vamos a estar por lo menos medianamente tranquilos. No existe en el país solamente un modelo económico, existe un modelo de Estado. Un modelo de Estado que tiene su acápite económico. En su acápite económico, sin lugar a dudas, que no se va a modificar el mismo. Esto significa inversión pública, redistribución del ingreso, en la redistribución del ingreso, subvención de las áreas estratégicas, vale decir hidrocarburos, alimento, energía eléctrica, y potenciamiento del proceso de industrialización, sustitución de importaciones y fortalecimiento de las empresas públicas del Estado. Esto va a seguir siendo así y lo que hay que lograr para que no sea una tragedia como la que se apresta a vivir la Argentina, a lo que hay que apuntar es a un perfeccionamiento de lo que es el Estado plurinacional con su modelo y que sea con su modelo económico también y que sea mucho más abarcativo y extensivo hacia el resto de los sectores de nuestro país. Jorge, quiero agradecerte la presencia acá en Televisión Universitaria. Muchas gracias. Nos vamos a ver, tú mismo lo has dicho, de aquí a un tiempo más. Claro que sí, el agradecido primero soy yo, Sandro, y nos vamos a ver que no sea necesariamente cuando se desate el ataque hacia el órgano electoral, que eso, sin lugar a dudas, viene por cómo se están instalando los distintos factores de poder y de acción política en el escenario nuestro. Jorge Richter, vocero presidencial, estuvo acá en Televisión Universitaria compartiendo y analizando lo que está sucediendo en el país.